Descalzos. Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno, que es la historia de todos. Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora. Nos descalzamos. Pandemia de fe. ¿Y por qué pandemia de fe en este episodio? Porque, seguramente como nosotros también te has preguntado, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está que no nos escucha en las súplicas, en esa oración que hicimos por ese ser querido, ese familiar? Y sin embargo, también partió. Nuestra fe también entonces parece debilitarse, enfermarse, y por eso hablamos de pandemia de fe, Padre. Adriana, nos han movido la estantería. Ya lo creo. En verdad venimos transcurriendo un tiempo tan difícil, donde pareciera que nuestras oraciones no llegan, o al menos no tienen el efecto que quisiéramos. Hemos sido presos de la incertidumbre y del miedo, más allá de cualquier condición, en todas las edades, incluso católicos y no católicos, nos hemos visto presos de una angustia, de una tristeza y de un pesimismo que nos ha carcomido el corazón. Nos preguntamos entonces en este episodio en qué consiste la fe. La fe se nos ha enfermado. Vemos como muchas máscaras de religiosidad han caído. No alcanzaba con cumplir preceptos. Hemos visto la necesidad de ir más adentro. Incluso nos hemos sentido que los de adentro y los de afuera, como a veces los hemos tildado, sufrimos las mismas consecuencias. Ya la sangre de ese cordero que pintaba los dinteles de las puertas allí en el Éxodo, evitando la muerte de los primogénitos, parece no haber surtido efecto entre nosotros, porque unos y otros hemos sufrido el dolor, la pérdida, unos y otros estamos necesitando que nuestra fe pueda darnos luz y sentido para seguir adelante. Hablando de luz y sentido, creo que siempre es oportuno contar la historia de alguien más, porque da la impresión que solo nosotros en este momento, en este contexto, sufrimos, ¿no? Así es. Y sin embargo hay tanto para contar de otros que también han pasado por situaciones dolorosas, difíciles, y las han superado y vienen a iluminarnos justamente en este tema. Como por ejemplo el cardenal Bantuan, un hombre que fue considerado de los grandes del siglo XX. Este obispo vietnamita fue tomado preso por el régimen comunista, estuvo 13 años prisionero, de los cuales 9 años estuvo en un aislamiento extremo, una pequeña celda. De tantas historias que nos han llegado de él, sobre todo a los sacerdotes, nos sorprende esa forma que él tenía de celebrar la misa cada día. Dejaban pasar en una botellita de medicina un poco de vino. Esas gotitas él las ponía sobre su mano, que le hacían de cáliz, y en unas miguitas de pan que le venían allí en los paquetillos de cigarro, él consagraba a Cristo cada día. Y allí, en esos mismos paquetitos de cigarro, los enviaba de celda en celda para que sus hermanos también pudieran comulgar y encontraran en Jesús la fuerza de seguir. El cardenal Bantuan está iniciada su causa de beatificación, pero él nos muestra cómo en situaciones extremas y duras, la fe es luz y es sentido para nuestra vida. Algunas de las frases del cardenal Bantuan que me llamaron la atención, Andrés, y es justamente: tengo miedo de perder un segundo viviendo sin sentido. Creo que ese es el secreto, el para qué. El para qué estamos pasando lo que pasamos, por qué lo sufrimos, sino el para qué, básicamente, sin perder un segundo de no tener sentido aquello que la circunstancia nos obliga a transitar, en definitiva. En un pequeño libro que se publicó hacia el año 96, llamado 5 panes y 2 peces, él de manera muy concreta nos deja algunas herramientas para poder vivir en tiempos de pandemia de fe de la mejor manera posible. Dice él:
vivir en el momento presente, saber distinguir entre Dios y las cosas de Dios. La oración, la Eucaristía, el buscar siempre la unidad, el tomarse la mano de María, son algunas de estas herramientas que Él nos invita a poner en práctica también para llevar nuestros aislamientos a algo significante. Si lo es para nosotros, para la mayoría y también para los fieles, no ajenos a este contexto los sacerdotes, ¿no? Porque de pronto se quedaron sin público, sin fieles, en los templos vacíos, y tuvieron que empezar a salir, a buscar y a reinventar el modo de comunicar. Y ahí sumamos otra nueva historia para compartir con ustedes, la historia de un hermano muy joven, un hermano riocuartense, que tal vez en esto hizo punta y que inspiró a muchos a que podamos también encontrar en las redes una posibilidad de llevar adelante el Evangelio de Jesús. ¿Lo escuchamos? Claro que sí. Cura influencer, padre instagramer. Dios, cuántos nombres tiene el padre Jorge Reinaudo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? En esta urgencia pastoral te convertiste en un personaje. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta compartida. Creo que nos hace bien hablar desde Dios. Todos esos títulos yo les voy contando así como en confesión y desde un comienzo, que tuve que empezar a googlear, como decimos los jóvenes, porque salía en alguna revista o salía en la tele, el padre Instagram. ¿Será bueno o será malo? Claro. Y ahí iba cayendo en la cuenta de los títulos que me ponían, ¿no? Y me daba gracia porque soy un poco enemigo de los títulos. A veces me preguntan, ¿y usted dónde estudió? ¿Qué hizo? ¿Qué título ponerle? Y mis títulos, gracias a Dios, son todos estos títulos así raros que, bueno, que hacen un poco al trabajo que estamos haciendo en este tiempo. No, pensaba cómo este padre Jorge de las redes en el fondo intenta irradiar un hombre de fe, un hombre de Dios, y sería muy lindo en este episodio en que intentamos pensar la fe, nuestra fe, la fe en estos tiempos difíciles, que nos pudieras compartir algo de tu historia de fe, padre Jorge, de ese Dios que un día posiblemente salió al cruce en tu vida con mucha fuerza y hoy intentás con todo esto transmitirlo y contagiarlo. Sí, les cuento como experiencia de fe, ¿no? Yo como joven, como niño de familia católica hice la catequesis, pero mi familia nunca fue practicante, ¿no? Entonces yo tengo la experiencia vista desde el otro lado. Yo sé qué es lo que no les gusta a los niños, yo sé qué es lo que no quieren nuestros jóvenes. Estuve del otro lado, ¿no? Claro. Y volví a la iglesia con 16 años. Y esa vuelta a la iglesia fue por razones por conflictos familiares, ¿no? Entonces empezó a unir mis padres y yo llegué a la iglesia como obligado con 16 años, ¿no? Yo he hecho la confirmación a los 10 años y la comunión a los 11 años. Y de esa vuelta a la iglesia ya fue, como les decía, por razones familiares y fue como distinta, ¿no? Entonces yo no puedo no pensar en todos los que están fuera de la iglesia, ¿no? En todos los que han estado o los que están enojados con la institución o los que están lejos de Dios o que creen que no pueden estar cerca de Dios. Esa es la razón, ¿no? Entonces en ese camino de fe donde yo vuelvo y donde me encuentro con una comunidad viva, con una comunidad alegre, con un sacerdote que sonreía. Yo siempre lo remarco esto porque fue como un antes y un después en mi vida de fe. Un cura que era alegre, compartiendo su vida con jóvenes, me llamaba la atención, a mí me impactaba esa vivencia sencilla de la fe. Incluso mi vocación surge ahí porque yo lo veía a él feliz y yo, siendo adolescente, quería ser feliz también. Estaba en búsqueda de la felicidad. Entonces fue como el primer cuestionamiento vocacional, ¿no?
tenemos crisis por ahí de vocaciones, digo yo, bueno, nos hacen falta curas referentes y alegres para que llame la atención y para que los mismos jóvenes elijan ese camino, ¿no? Así que bueno, mi encuentro, mi fe en este tiempo tiene que ver con eso, ¿no? Con un Dios que me busca estando yo lejos, estando muy lejos de la estructura de la iglesia, estando muy lejos de una vivencia sana de la fe, una vivencia bonita. Yo estudié a Dios, ¿no? En la catequesis lo estudié. No lo viví. No tuve una vivencia. Claro, Entonces yo creo que el encuentro con Dios a esos 16 años tiene que ver con una experiencia de Dios, y que eso me marcó para toda la vida. Bueno, acá estoy, ¿no? Padre Jorge, justamente el episodio de hoy tiene como título Pandemia de Fe, desde el diagnóstico que estás haciendo. Exacto. Esto de sentir que no hay un lugar donde ir, no es un quédate en casa, es un ir a la casa del padre en todo caso, o esperar que alguien nos venga a buscar, ese padre o quien representa a ese padre. Según tu mirada y tu experiencia de fe, ¿cuál es la cura para esta pandemia de fe? Bueno, lo primero que se me ocurre así como compartirles es que estamos en un momento oportuno de la evangelización, ¿no? La pandemia es un momento oportuno de la evangelización. Recién he hablado de un lenguaje sacramental que hemos perdido. Primero nos ha movilizado todas las estructuras, ¿no? Pero la gente no ha perdido la fe. La gente no ha perdido la fe. Y por el contrario, nosotros tenemos, y lo voy a decir en términos como mercantiles o económicos, que suenan más fuertes y bueno, impactan un poco más, nosotros tenemos un producto que la gente necesita en este tiempo. Porque Dios trae paz y la gente la necesita, porque hay mucha gente que tiene miedo, porque hay mucha gente que se siente sola, porque hay mucha desesperanza. Y nuestra vivencia de la fe viene a traer paz, esperanza. Incluso hace unos días dije una frase que yo no pensé que iba a impactar tanto, pero que decía más o menos así: ni siquiera el final de la pandemia nos va a traer la paz al corazón que nos da el sabernos en manos de Dios. Una frase que la dije en las redes y que yo vi que impactó, porque es cierto, queremos que termine todo esto que estamos viviendo, pero en realidad hay como un deseo muy profundo de Dios en el corazón de todos. Y nosotros tenemos eso para compartir, ¿no? Entonces, cuando muchos vieron la pandemia como una oportunidad de cerrar iglesias, de empezar a tener problemas económicos, padre, si te toca administrar una comunidad, sabes lo que es en pandemia. Cuando todos vieron eso, algunos vimos una oportunidad para llevar a Jesús, incluso en medio de las dificultades, ¿no? Entonces, es pandemia de fe, pero es una pandemia de oportunidades para la iglesia, donde se pone de frente a estructuras caducas y que cae en la cuenta que sí o sí tiene que tirarlas abajo, que no van más, y donde tiene que salir a reinventarse, esta palabra que es muy de los jóvenes y que es también propio de una iglesia que quiere rejuvenecerse, reinventarse en la evangelización, salir a leer la palabra con la gente, volver a la Sagrada Escritura. Y bueno, siempre intentando eso, ¿no? Llevar a Jesús y la persona de Jesús, la humanidad de este Jesús que se compadece, que sale a buscar al que no está, que tiene misericordia, el Jesús que llora, ¿no? Ese Jesús es el que a mí me conmueve compartir en redes. Padre Jorge, la verdad, un placer, nos has animado muchísimo y sobre todo a este desafío de poder llevar la palabra, llevar más que la palabra, llevar al propio Jesús de una manera diferente. Nos anima, nos da esperanza y bueno,
y además tu generosidad para poder contarnos, porque le decimos a la gente que previo a la entrevista también nos has dado y nos has regalado un par de herramientas, tips, etcétera, para que esto funcione de la mejor manera y se cumpla el objetivo, ¿no? Así es que, bueno, millón de gracias, porque además era obvio que tenía que ser de Córdoba el cura Instagramer, no hay nada que hacerlo. O sea, un sanjuanino en esta no me lo imagino, tenía que ser cordobés. Cordobés, como decimos nosotros. Cordobés, tiene que ser cordobés. Gracias, Padre Jorge, de corazón por estar ahí, gracias por todo lo que haces. Nos regalás para aquellos que estamos buscando encender el corazón en la fe. ¿Cuál es tu oración que más te ayuda a llegar a Dios? No tengo una, sí tengo un estilo, y que tiene que ver con ir tejiendo desde el corazón la oración. Yo por mi estilo de personalidad siempre me costó hablar de los sentimientos, ¿no? Ustedes me entenderán, es como que siempre Jorge es una persona que tiene que estar bien, que tiene que estar activo, que tiene que hacer que todos sonrían. Es un modo de personalidad, ¿no? Y como dicen también estos dichos y estos refranes populares, la procesión va por dentro. Entonces, en todo este tiempo, siempre me ha ayudado muchísimo contarle a Jesús cómo está mi corazón, qué voy sintiendo, ¿no? Incluso contarle de mis miedos, contarle de mis fracasos, reírme de mis fracasos, me ha hecho muchísimo, pero muchísimo bien en la oración. Entonces, no tengo una oración o una repetición así, sino ir diciéndole, mira, Señor, te quiero contar esto que me pasó, que ya lo conocé, pero ayúdame a reírme también, y le voy contando esas situaciones. Sí, esa es mi oración cotidiana. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas, pero muchas gracias. Bueno, por ahí nos sentimos mal, ¿no? Decimos, bueno, realmente parece que estamos solos en esto de la incertidumbre, de nuestra fe tan enferma, tan débil. Y sin embargo hay personajes históricos, bíblicos, que nos muestran que, y sí, podemos dudar. Y después convertirnos en apóstoles de la fe, como el propio Tomás, que justamente no estaba reunido con el resto de sus hermanos apóstoles cuando se les apareció Jesús y le contaron esta historia, y dijo, no, a ver, yo ver para creer, y después poder transformar esto en creer primero para ver después. Así es, porque es tan fuerte el dolor que muchos hermanos sufren, que pareciera como eclipsarse Dios. Le pasó a Tomás. Él lo había visto a su amigo crucificado, destrozado. ¿Qué le vienen a decir que había resucitado? ¿Sabes cuántos hermanos, con las pérdidas que han tenido, les cuesta en verdad poder volver a ver a un Dios vivo, resucitado? Todos somos Tomás cuando atravesamos la noche oscura del dolor. Y allí Jesús se le presenta y le va a sanar esa incredulidad. Me quedaba una cosa también allí dando vuelta. La comunidad apostólica, la que le transmite el mensaje de vida a Tomás, ¿habrá sido lo suficientemente convencida y convincente para anunciar que Dios estaba vivo? Y seguramente es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque también cada uno de nosotros es testigo y testimonio, para llevarle al otro esta posibilidad de creer aún sin ver. Y en eso somos todos responsables. Decía el filósofo Nietzsche, filósofo de la muerte de Dios, yo sé que Dios está muerto, me basta acercarme un domingo al atrio de las iglesias y verle la cara cuando salen de misa. Durísimo. A veces nuestra comunidad no logra expresar esta fe en un Dios vivo que, a pesar del dolor, sigue sosteniéndonos, sigue tomándonos de la mano, sigue invitándonos a ir adelante. Hay una oración que dice como Tomás, y la vamos a compartir, y es: como Tomás, también dudo y pido pruebas, también creo en lo que veo, quiero gestos, tengo miedo, solicito garantías, pongo mucha cabeza
y poco corazón. Pregunto, aunque el corazón me dice, Él vive. No me lanzo al camino sin saber a dónde va, no. Quítame el miedo y el cálculo, quítame la zozobra y la lógica, quítame el gesto y la exigencia. Dame tu espíritu, y que al descubrirte en el rostro y el hermano, susurre ya convertido, Señor mío y Dios mío. Ojalá que esto sea justamente el remedio para nuestra pandemia de fe, que podamos reinventarnos en nuestra relación con este Dios que parece que se esconde y sin embargo está más cerca nuestro que nunca. Un Dios que, dice el Papa Francisco, que puede sacar de los escombros de nuestra existencia una bella obra de arte. Y eso es posible si lo dejamos actuar, si lo dejamos que Dios sea Dios, si le decimos, Señor, yo no veo, yo no puedo, yo no doy más. Entonces Dios dice, yo sí veo, yo sí puedo, yo sí quiero. Y allí se da el encuentro de corazones. Y allí se da la fe verdadera, que es mucho más que un montón de ritos y normas y prácticas, que es vínculo, que es amistad, que es caminar juntos. Esa es la fe que salva, esa es la fe que da luz y sentido. Y además, bueno, creo en aquello que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Lo creo realmente, lo siento en mí, porque creo que en esto también hay una práctica de fe, un habituarnos a ver, porque a lo mejor en este momento, en este contexto, nos cuesta, pero seguramente si miramos nuestra vida anterior, en todo lo que nos ha ido pasando, podemos experimentar la presencia de Dios en alguna situación de nuestra vida. Y sigue estando, no se va, no se muda, no se muda. Jesús no es un personaje obsoleto del pasado. Él camina con cada hombre y con cada mujer y en todas las circunstancias de la vida. No hay nada ni nadie que haya podido quedar excluido nunca del amor de Dios. Por eso en este episodio queríamos proponerte nuevamente la fe como luz y como sentido. Y si sentís que se enfermó esta fe como se ha enfermado el mundo entero, que hoy puedas de nuevo mirar a lo profundo de tu corazón y encontrarte con ese Dios que está allí y dejarte alcanzar por su novedad. Dios es siempre nuevo y su presencia te sorprenderá en tu vida. Y nuestra fe superará la pandemia. Claro que sí. Gracias. Hasta la próxima.